Saturado de dolores, habituado al sufrimiento, su apariencia se borraba, desdibujado era su aspecto, despreciado, rechazado y abrumado de dolor, cual oveja no nadada ante el más cruel esquilador. Herido fue por Dios y humillado por nuestras rebeldías traspasado, pero sus heridas nos han sanado. Ante los ojos tengo tu amor, ante tu cruz la redención. La gracia nueva viene de ti, Señor, y al comer tu cuerpo sé que viviré en ti y tú en mí. Herido fue por Dios y humillado por nuestras rebeldías traspasado, pero sus heridas nos han sanado. Y ante los ojos tengo tu amor, ante tu cruz la redención. La gracia nueva viene de ti, Señor, y al comer tu cuerpo sé que viviré en ti y tú en mí. Hermanos, bienvenidos. Seguimos con nuestro programa Sed de Dios. Nuestro fin, lo que buscamos es que la música, que la palabra hecha música, los poemas de estas canciones nos sirvan para hacer un encuentro cara a cara con Dios, con Jesucristo, que logres enamorarte de Él día tras día. ¿No es así, Carlos? Gracias, Padre. Bienvenidos todos, amigos. Hoy comenzamos con una nueva canción dentro de las reflexiones y la oración con Fray Alejandro Tobón. Nuestra canción se llama El siervo sufriente. Padre, por favor, recuérdenos el autor y háblenos un poco de esto, por favor. Yo quiero que David Díaz esté viendo este programa. David Díaz es el compositor, el que escribió la música, el que escribió la letra, inspirándose en el siervo sufriente, en el siervo del profeta Isaías. Creo que todavía recuerdo que me dijo que fue un Viernes Santo cuando él, reflexionando sobre la pasión, la muerte del Señor, él me decía, él no es músico, incluso está estudiando Derecho, y es un hombre muy de Dios. Y él me dijo, no, yo simplemente, el Señor me dictaba la música. Y en alguna oportunidad me tomó al momento que salía de la Eucaristía y me dijo, Padre, yo quiero hablar con usted. Es que yo he compuesto una música, o mejor, Dios me la dicta. Y yo le creí, nos reunimos y él empezó a cantarme sus canciones reunidos y yo le dije, me gusta,
las voy a grabar. Y le dije, ¿me permites en alguna oportunidad si yo quisiera poder grabar algo tuyo? Me dijo que sí. De hecho, en alguna oportunidad que hablábamos, ¿te acordás que decías, esto se nota que no fue escrito por un músico? Ah, sí, bueno, por cosas de métrica y todo eso, pero... Y eso es interesantísimo, Sí. porque justamente tiene una libertad Sí, que normalmente dentro de una academia, pues uno no lo pensaría así. Sí, padre, y nos encontramos con un texto salido del capítulo 53 de Isaías, en los cantos del siervo. Ajá. Y pues no sé si quiere, leemos un poco el texto original de Isaías. Por favor. ¿Le parece bien? Por favor, sí. Bueno, dice así, Este es Isaías. Isaías 53, verso 3. Escuchen a este poeta que habla sobre ese que después fue reconocido que era Jesucristo. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo consideramos golpeado, herido por Dios y humillado. Yo siempre les voy a pedir que ahora que ya saben el nombre de su compositor, de su escritor, el que escribió este texto y la música, oren siempre por él, David Díaz, nuestro hermano. Bien, el texto a su vez, lo que ustedes primero escucharon directamente de Isaías, leído por Carlos, este buen poeta colombiano, costeño, Montería, dice así: saturado de dolores, habituado al sufrimiento, su apariencia se borraba, desdibujado era su aspecto, despreciado, rechazado, abrumado de dolor, cual oveja anonadada ante el más cruel esquilador. Bueno, padre, el título del programa de hoy, amigos, está dirigido a la frase habituado al sufrimiento. Dentro de este texto que dice saturado de dolores, recordemos la pasión, la humillación, los golpes, los azotes, la corona de espina. Pero más allá del dolor físico, era saturado también de tanto dolor por la humanidad. Habituado al sufrimiento, su apariencia se borraba y desdibujado era su aspecto. Padre, por favor, háblenos un poco de qué significa en el contexto de nuestro Señor y en el nuestro también estar habituado al sufrimiento. Yo quiero contar incluso algo que se refiere a mi superior, el padre Jorge Mario Naranjo, a quien ustedes bien conocen en Televid, y que yo les decía que precisamente muchas veces me hacía bullying y que somos buenos amigos. Y bueno, el hincha furibundo del Nacional. En alguna oportunidad estábamos haciendo un video. Yo quisiera que ese video estuviera en este programa al final, porque es impresionante. Porque el video surgió así, le pregunto yo a él, Jorge Mario, yo quiero hacer un video sobre la canción de David Díaz, El siervo sufriente. ¿De qué lo hago? Incluso yo llegué a decirle, venga, hagámoslo con imágenes de Mel Gibson, de La Pasión, la película La Pasión. Y se quedó mirándome Jorge Mario y me dijo, ¿por qué no usted lo aplica al sufrimiento de la gente que ha sido víctima de la guerra en este país? A los que han sufrido las consecuencias de esta cosa nefasta que ha sido la guerrilla, el paramilitarismo, los campesinos. En ellos, me dijo, en ellos es que están volviendo a asesinar a Jesucristo. En ellos es que lo están volviendo a masacrar. Ahí es donde sigue sufriendo Jesucristo. Padre, estar habituado al sufrimiento
Que ahora imagínate lo que es el Medio Oriente, lo que está pasando, lo que pasó en Europa, lo que pasa en estos países donde nadie se acuerda de ellos, o sea, todo lo que pasó, las masacres que ya ni siquiera son noticia. En el Medio Oriente nuestros hermanos cristianos, pero también los que no son cristianos, asesinados por el terrorismo. Pensemos en ellos, ahí está Cristo muriendo. Estar habituado al sufrimiento, Padre, suena terrible, es terrible. No debería uno tenerse que habituar a sufrir, ¿cierto? Pero parece inevitable. Todos de todas maneras sufrimos, unos más que otros, unos de unas maneras, otros de otras. Hay gente que uno ve cómodamente en la vida material, pero no sabe la batalla que lleva por dentro. Bien. Dentro del sufrimiento, sea el que sea, y que uno poco a poco se va habituando a eso, ¿cierto? No hay más remedio, vamos a llevar esto. Es mucho más fácil cargarlo con él. Yo me imagino que una persona que sufre y que no cree en Dios debe sufrir el doble de una persona que tiene una esperanza en Él. Mira que vos y yo conocimos, por ejemplo, el caso de esta persona que fue secuestrada aquí en Colombia, aquí en Medellín, y que fue metida en un hueco. Durante 67 días lo tuvieron en prácticamente una tumba, y los secuestradores le dijeron: esta es su tumba, papá, aquí lo metemos para que nunca más salga. O sea, con la crueldad más impresionante, como un ser humano donde puede reinar Dios y hacer maravillas, se vuelve tan diabólico, tan malo, tan perverso, que es capaz de hacerle esas cosas que le hacían a él. Y él nos decía que de lo único que se agarró, de lo único que se podía agarrar en medio de esa noche oscura de estar metido debajo de la tierra, era de Jesucristo. ¿Te acordás que nos decía que se leyó la Biblia como 3 veces? Sí. De prólogo al final. Al sí. final, edición tal, se lo leyó todo. Inclusive nos decía que en esos ratos de soledad él trataba de repetir lo que se acordaba de la misa. Exacto. Y en los caminos celebrar del monte, una misa ahí solito. En los caminos del monte se hizo una crucecita con palitos, y cuando vimos el video del rescate él salió con su crucecita y no la soltaba. Eso es conmovedor, es de verdad cómo nos damos cuenta que dentro del que sufre la única esperanza es Dios. Y eso los hace, o sea, el sufrimiento les da unas alas de águila. O sea, la persona sufriendo, incluso habituada al sufrimiento y aferrados a Dios, ese estar con Dios, eso les da nos da, porque todos lo hemos vivido, nos da unas alas de águila, que salimos con una fuerza que no es nuestra, salimos con un amor que, ¿cómo es posible que yo esté vivo? ¿Cómo es posible que yo no me enloquecí? Decía este hombre. Yo salí después a trabajar, ¿cómo pude? ¿Quién me ayudó? Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Es decir, hermanos, ustedes han vivido situaciones de dolor. Tú que estás viviendo una enfermedad, tú que estás viviendo una situación de soledad, aférrate a Jesucristo. Ahí está el único secreto para poderte levantar todos los días y decir: por encima del dolor, por encima del sufrimiento, mi Jesús me levanta y me resucita día tras día. Hermanos, vamos a comerciales, por favor. No se vaya. Saturado de dolores, habituado al sufrimiento, su apariencia se borraba, desdibujado era su aspecto, despreciado, rechazado y abrumado de dolor, cual oveja no nadada ante el más cruel esquilador. Hermanos, esto está hablando de la tragedia de un ser humano inocente. Esto está hablando de la tragedia de tantos seres humanos que están siendo víctimas del terrorismo. Esto hace comulgar a los que sufren en este momento la persecución religiosa.
Esto hace pensar en los que en este país bendito del Sagrado Corazón han sufrido tanto secuestro, persecución, muerte, destrucción de sus familias. Es que nosotros no estamos sufriendo solos, hubo otro que sufrió igual que nosotros y peor que nosotros. Es la comunión en el dolor, Carlos. Así es, Padre. Nuestra estrofa dice, su apariencia se borraba y desdibujado era su aspecto. Uno se va transformando en el dolor, ¿no? El sufrimiento hace que uno cambie su actitud. Pero como siempre, el Señor es una luz de esperanza, es una compañía fuerte. ¿Qué sería de los que sufren o los que sufrimos sin Él? ¿Qué sería de nosotros como humanidad sin su sufrimiento en la cruz? Sí, recordar que alguien padeció antes que yo. Es que nuestros sufrimientos, a uno le sirve conocer lo que las personas y los hermanos están sufriendo para que uno a veces se vuelve muy protagonista, pensando que mi dolor es demasiado grande. Cuando uno ve lo que se está viviendo en este país en el campo, cuando uno ve lo que están viviendo muchos campesinos, los que tuvieron que huir a medianoche sin tener nada, cuando uno ve lo que está pasando en Siria, cuando uno ve lo que está pasando en los países del Medio Oriente, uno dice, Dios mío, mi dolor no es nada comparado con el de ellos. Padre, mucho de ese sufrimiento tiene que ver con que nos alejamos de Él, ¿no le parece? Además, si de verdad nuestros dirigentes creyeran en el Evangelio y lo pusieran en práctica, estaríamos muchísimo mejor. Totalmente. ¿Cuánto necesitamos de Dios? Los que sufren, los que sufrimos, los que sufren de verdad situaciones tan duras, agárrense de Dios. Como cuando uno se está hundiendo en el océano, en pleno mar, y uno no tiene otro salvavidas sino Jesucristo. Aférrense a Dios, aférrense a Cristo. Lloren con Él y díganle, Señor, si tú no me sostienes, si tú no me levantas, si tú no me apoyas, si tú no me das fuerza, yo no puedo. Grítale, Señor, sáname, sálvame. Grítale, aférrate a Él. Los que dirigen este mundo, los que gobiernan los países, aférrense a un Cristo que quiere salvarlos y transformarlos, que quieres darle un amor de verdad, un amor que les brote de las entrañas para ayudar al pueblo, para ayudar a esas ovejas, esos hijos de Dios que un día fueron puestos en sus manos. Ustedes tienen un deber no solamente ante los hombres, ante Dios mismo que los llamó a estar allí liderando un país, una comunidad. Terroristas, sembradores de tragedia y de dolor, ladrones y asesinos que escuchan esto, se los digo a ustedes, Cristo vive en sus corazones. Aunque parezca mentira, tienes un Cristo vivo tratando de vivir y de existir dentro de ti. Te quiere cambiar, te quiere transformar, te quiere hacer otra cosa, te quiere dar una nueva vida, quiere arrancarte también tu pecado y sembrar una nueva existencia. Como transformó a San Pablo, como transformó a San Agustín, como transformó a Charles de Foucault, puede hacerlo. Cae de rodillas ante Él y dile, Señor mío y Dios mío, yo quiero cambiar. Eso es posible. Dios es capaz de transformar a un asesino. Dios es capaz de transformar a un ladrón. Dios es capaz de transformar a un terrorista. Dios es capaz de darnos la fuerza de su mano cuando estamos sufriendo. Solo lo va a cambiar mi Dios. Abrázate a Él. Los unos y los otros, los que son víctimas del horror, los que son forjadores del horror,
los que dirigen, los que gobiernan las naciones, todos de rodillas ante Él se postren todas las naciones, ante Él se postren todos nos postremos y digamos: Jesús, cambia este mundo, cambia estos corazones, cambia estas vidas. Ven, Señor Jesús. Padre, ¿qué conclusiones podemos sacar? Dios mío. Mirarlo, ¿no? Seguirlo. Es el camino, es la verdad, la vida, la luz. Santa Teresa decía: pon los ojos solo en Él. Y eso nos lo dice a todos, a malos y a buenos, a santos y a no santos, a gobernantes y a dirigidos. Pon los ojos solo en Él, en Él, en Él, y hallarás mucho más de lo que te imaginas para transformar este mundo y tu corazón. Así es, Padre, muchas gracias. Muy bonita su reflexión de hoy. Amigos, gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Quédense en el corazón de Dios y no olviden que solamente Dios basta en los momentos de dolor y que Él está contigo y te levanta cada día. Él te resucita.